Y hoy en Spanish Colombiano te voy a enseñar mejores maneras de desearle a una persona feliz cumpleaños en español. Y te voy a contar cuál es mi favorita. Si lo que estás buscando es un aprendizaje más estructurado y constante, recuerda que puedes tener una clase gratuita conmigo de español donde te enseñaré cómo puedes aprender español más eficientemente sin importar el nivel que tengas. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. ¿Por qué es importante aprender otras maneras de decir feliz cumpleaños en español? Feliz cumpleaños es muy común, está bien dicho, sin embargo, dependiendo del medio donde se quiera utilizar esta frase, puede cambiar su significado. Si por ejemplo utilizas mensajes de texto, correos electrónicos o si estás viendo la persona frente a frente, puedes utilizar otras maneras de decirle feliz cumpleaños. También dependiendo de la confianza que tengas con esta persona. Si es tu hermana o tu mamá o si es un jefe o un conocido. Es importante también la edad. Para personas mayores y personas jóvenes hay diferentes formas de decir feliz cumpleaños y realmente expresar lo que quieres decir. Empecemos con la primera. Si vas a desearle feliz cumpleaños a un amigo de confianza, pero tienes pereza o no quieres molestar mucho a esta persona y estás utilizando redes sociales como Instagram, Facebook o incluso mensajes de texto, la frase que debes utilizar es FC. FC. En realidad no es una frase, es simplemente las iniciales de feliz cumpleaños. La letra F y la letra C, que son las iniciales de feliz cumpleaños. Por ejemplo, hace poco uno de mis amigos cumplió años y en el chat del grupo que nosotros tenemos entre mis amigos, simplemente yo le escribí F.C. Felipe. Eso fue todo. Fue muy chistoso y solo hazlo si tienes confianza y quieres bromear. Por otro lado, si lo que quieres es reconocer que sabes que es el cumpleaños de esa persona y lo vas a hacer a través de una red social como LinkedIn o es un compañero de trabajo o compañero de clase, la frase que puedes utilizar es que tengas un feliz día. Que tengas un feliz día. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Colombia como ingeniero y mi jefe cumplía años, yo le decía, ingeniero Rodrigo, que tenga un feliz día. Que tenga un feliz día. Ahora, si lo que quieres es ser más especial y estás frente a frente con esa persona, por ejemplo, en una reunión familiar o en una reunión de amigos, por ejemplo, con tu abuelita o con una tía ya de edad, puedes utilizar la frase muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Esta la utiliza mucho mi abuelita. Ella, por ejemplo, me dice, papito, feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Muchas bendiciones.
De pronto, si no la quieres utilizar, ya que no conoces muchas personas de edad, es importante que la sepas, ya que la vas a escuchar mucho si estás en un país donde hablan español. Esta que sigue es mi favorita y es más escuchada en Colombia y proviene de la canción de Peter Manjarrés, una canción de vallenato. Se utiliza mucho para las fiestas y con amigos o familiares, y obviamente puede ser utilizada cara a cara o a través de chat. Y esta frase es: que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Por ejemplo, si estás en una fiesta, tradicionalmente colocan esta canción, tú lo que le dices a la persona es: que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Y si eres bueno cantando, lo dices en forma de canto. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. La número 5 la puedes utilizar si quieres desearle buenos deseos a alguien. Puede ser un amigo íntimo, puede ser tu pareja. Y esta la puedes utilizar si estás hablando con esa persona frente a frente o a través de redes sociales. La frase es: te deseo lo mejor en tu día. Te deseo lo mejor en tu día. Por ejemplo, mi amiga Camila, una amiga íntima, yo siempre que ella cumple años, la llamo y le digo: hola Camila, te deseo lo mejor en tu día. Te deseo lo mejor en tu día. Bueno, vamos con la número 6. En Colombia, cuando cumples 15 años, pasas de la adolescencia a la juventud. Y la juventud se considera la mejor época de la vida. Si lo que quieres es desearle a esta persona un feliz cumpleaños en una fiesta y lo haces cara a cara y quieres hacer sentir a esta persona joven, la frase que debes utilizar es: felices 15. Felices 15. Por ejemplo, mi tía Lucero hace poco cumplió años y yo le envié un mensaje diciendo: tía Lucero, felices 15. Felices 15. A pesar de que ella cumplió 60 años, ya que, como les dije anteriormente, los 15 son considerados una época de la adolescencia a la juventud, la cual es considerada la mejor época de la vida. La número 7 es también autóctona de Sudamérica, la utilizamos mucho nosotros y proviene de una canción vieja llamada 15 primaveras tienes que cumplir, del trío San Javier. Si por ejemplo te gusta o conoces a Juan Gabriel o a Roberto Carlos, es este estilo de música. La canción se llama 15 primaveras tienes que cumplir. Esta expresión la usas en un ambiente familiar y utilízalo para personas mayores de 50 años. Si algún tío o familiar tiene más de 50 años y estás en su fiesta de cumpleaños, la frase que debes usar es: felices primaveras. Felices primaveras. Por ejemplo, a una persona que está cumpliendo 51 años, simplemente la llamas o le escribes y les dices: hola, felices primaveras. Felices primaveras. Vamos con la número 8. Si por ejemplo
lo que le quieres desear a esta persona es unos buenos deseos, ya que cuando cumples años, soplas las velas y pides un deseo. La frase que debes utilizar es que todos tus deseos se cumplan. Que todos tus deseos se cumplan. Esta frase también la puedes utilizar en cartas. Si quieres regalarle una carta a la persona, ahí en la carta puedes escribir que todos tus deseos se cumplan. Por ejemplo, mi tía Amparo el otro día me envió un mensaje diciendo esto: feliz cumpleaños y que todos tus deseos se cumplan. Que todos tus deseos se cumplan. Por otro lado, si quieres desearle a esa persona más vida, longevidad y es un familiar cercano, puede ser tu mamá o tu papá, y lo vas a hacer frente a frente, la frase que debes utilizar es que cumplas muchos más. Que cumplas muchos más. O sea, que cumpla muchos más años. Mi abuelita, siempre que cumple años, ella tiene 85 años, siempre hablo con ella y le digo: abuelita, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más. Que cumplas muchos más. Atención con esta. Mucho cuidado con esta que les voy a decir, porque puede ser una frase grosera. Puedes ofender a alguien con esta frase, pero es importante que la entiendas. A veces la gente la dice en forma de broma. Si tienes un amigo muy íntimo y quieres bromear, por ejemplo, a personas entre 20 y 35 años, la frase que puedes utilizar es que te partan la torta. Que te partan la torta. Es irrespetuosa porque tiene doble sentido. Partir la torta también significa tener sexo. Y en este contexto, tener sexo es algo positivo. Si alguien te parte la torta, es porque estás teniendo sexo con esa persona. Por favor, no la digas porque puede ser irrespetuosa, pero es importante que la sepas. Por ejemplo, mi amiga Juliana cumplió años hace 2 meses y simplemente le mandé un mensaje diciéndole: Juli, feliz cumpleaños y ojalá te partan la torta. Esto, como les dije, tiene doble sentido, significa tener sexo, pero se dice en vez de feliz cumpleaños, ya que cuando tienes tu cumpleaños te dan una torta y tú eres el encargado de partir la torta antes de que todos lo coman. Vamos con el NTC. ¿Sabes qué es NTC? Es no te compliques. Es decir, la fórmula, el resumen de este capítulo. Si lo que quieres es bromear con amigos, simplemente utiliza las iniciales FC. Si es un compañero de trabajo y es algo más informal, utiliza te deseo lo mejor en tu día. Y si por el contrario es un familiar, es una abuelita, lo que puedes decir es que cumplas muchos más. Ahora lo siguiente que debes hacer, ya que sabes cómo decir feliz cumpleaños en español, es irte a este video donde te explico otras alternativas para que digas cómo estás. Dale a clic aquí y nos vemos en este video.